Bienvenidos. El siguiente video es una breve explicación de lo que es el trastorno por consumo de las sustancias o la adicción. Este video fue diseñado específicamente por el equipo del programa virtual de la familia de Hazelden Betty Ford para ayudarles a ustedes, los miembros de la familia, a obtener una mejor comprensión sobre esta enfermedad y también para explicarles el significado de otros términos como los trastornos coexistentes, qué es la adicción cruzada y los signos y síntomas que se pueden esperar cuando su ser querido padece de esta enfermedad, al igual que cuando entran al tratamiento y a la recuperación. Esperamos que al final de ver este material educativo hayan adquirido una mejor comprensión de lo que su ser querido y ustedes, como miembros de la familia, están enfrentando, y que este nuevo conocimiento los aliente, les dé esperanza y les ayude a sentirse mejor equipados para lidiar con la adicción en la familia. Mi nombre es Marta Muniham. Soy una consejera licenciada en adicción al alcohol y las drogas y una profesional del programa familiar aquí en Hazelden Betty Ford. También soy enfermera registrada con una maestría de enfermería y he sido profesora en la facultad de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Northwestern en St. Paul, Minnesota, donde he estado enseñando y coordinando el curso de enfermería psiquiátrica y de salud mental para este programa por los últimos 5 años. Fiel a nuestra visión y misión de Hazelden Betty Ford, yo también deseo que mi pasión y experiencia se centren en ayudarles a ustedes y a sus seres queridos y a las comunidades a las que pertenecemos a vivir vidas más saludables y felices, libres de la adicción a las drogas, al alcohol u otros trastornos de salud mental. Ahora vamos a empezar esta presentación dirigiendo nuestra atención a la definición de lo que es el trastorno por el consumo de sustancias o lo que llamamos la adicción. Según la Asociación Médica de los Estados Unidos, esta se define como una enfermedad cerebral crónica y de recaídas que implica la interacción entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias personales del individuo. Está caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias dañinas. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa todo esto? Bueno, vamos a simplificar esta definición un poquito más para que sea más fácil entender lo que quiere decir, ¿verdad? El que es una enfermedad cerebral crónica y de recaídas simplemente significa que no tiene cura, porque el cerebro sufre cambios estructurales que son irreversibles y permanentes, y esto se debe a que las nuevas neurovías adictivas formadas nunca van a desaparecer. Pero la adicción es tratable como una enfermedad crónica. O sea que no quiero que se me desanimen porque hay esperanza y hay ayuda para ustedes y para tu ser querido con la adicción. El que implica la interacción entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias personales del individuo significa que es una enfermedad comprensiva o integral y como tal tenemos que tratar a la persona total o completa, ¿verdad? El que es caracterizado por la búsqueda y el uso compulsivo de las drogas a pesar de las consecuencias dañinas, simplemente significa que la persona pierde su capacidad de usar su libertad de escoger las decisiones, se pierde la capacidad de controlar el comportamiento porque se convierte en una compulsión, ¿ok? Por cierto, los síntomas de esta enfermedad, aparte de tener síntomas físicos, tiene síntomas conductuales y esto es lo que confunde a la familia. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Ahora hablemos de los criterios y las etapas para diagnosticar el trastorno por el consumo de sustancias. Estos criterios y etapas del desorden se determinan según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, al que también le llamamos el DSM-5. Usamos como criterio los 11 síntomas que vamos a ir hablando en este momento, ¿verdad? Momentáneamente.
Y los niveles de gravedad de la enfermedad van a ser determinados según cuántos síntomas se han manifestado en la persona, ¿ok? El primero es que la persona usa más de lo previsto. Esto, por ejemplo, es cuando te dicen nada más quiero una copita de vino con la cena y terminan tomándose la botella entera. Otro ejemplo, otro síntoma, intenta pero es incapaz de reducir lo que consume. Esto quiere decir que la persona tal vez podrías sentir por dentro que necesita como usar menos la sustancia, pero simplemente no pueden parar y no pueden usar menos de lo que están usando. Se centra en obtener y usar la sustancia, lo cual a esto es a lo que le decimos la preocupación o la obsesión con usar la sustancia, buscar la sustancia. Siempre están con esa preocupación mental, maquinando, ideando, cómo es que voy a conseguir el dinero, cuándo va a ser mi próximo trago, etcétera, ¿verdad? Esa obsesión mental. El hecho de que siente antojos por la sustancia, estos son antojos que son muy diferentes a los que nosotros sentimos como una persona sin adicción, ¿verdad? No es como cuando como cuando nosotros decimos, ay, tengo un antojito de un dulcito de postre después de comer. No, esto es diferentísimo. Los antojos son relacionados a otros factores, los cuales vamos a hablar de eso más adelante también. Otro síntoma es que no pueden cumplir con sus compromisos. Esto quiere decir, pues, por ejemplo, cuando la persona no puede ir al trabajo porque tiene demasiada resaca o no puede ir al trabajo porque está demasiado borracho, ¿verdad? A eso nos referimos. Ha dejado de cumplir con sus compromisos, ya sea con la familia, con el trabajo, etc. El hecho de que usa a pesar de causar problemas a sus relaciones con otras, esto es importantísimo y quiero que sepan que las primeras relaciones que se dañan son las relaciones con la familia y con los familiares más cercanos, que son lo más probable ustedes, los que están viendo el programa ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros en confrontarlos con los comportamientos, ¿verdad? Que no están alineados con su brújula de moralidad o sus éticas y sus valores, ¿verdad? Entonces, claro, eso causa irritación y confrontación y por eso es que somos los primeros en dañarse las relaciones con ellos. Otro síntoma es que abandonan las actividades sociales o laborales y escolares. Esto es porque simplemente empiezan a perder el interés por estas otras actividades. Y esto es relacionado al hecho de que la sustancia empieza a tomarse de rehén la mente de la persona y el funcionamiento de la mente de la persona, lo cual también vamos a hablar más tarde de ese punto. Usa en situaciones peligrosas. Por ejemplo, esto es un padre de familia que está borracho, tomado, se mete en el carro y maneja con la familia entera en el carro mientras ellos están bajo la influencia de la droga o del alcohol. Otro síntoma es que usa a pesar de los impactos negativos para su salud. Por ejemplo, la persona que al día siguiente, después de estar tomando, ¿verdad? Está vomitando, tiene los grandes dolores de cabeza, no se sienten bien, saben que está relacionado al uso de la sustancia, pero simplemente no tienen la fuerza de voluntad ni el poder de poder parar, ¿ok? Desarrollan una mayor tolerancia al uso de la sustancia. Esto, por ejemplo, es cuando ustedes observan que tu ser querido está tomando cada vez más. Antes tal vez tomaba nada más en los fines de semana, ahora está tomando todos los días. Antes notaban los efectos de la marihuana y olían la marihuana en la casa de vez en cuando, ahora la están usando a cada rato, ¿verdad? Entonces desarrollan una mayor tolerancia al uso de la sustancia. Otro punto que vamos a explicarlo con más detalle más adelante en este video. Y el último síntoma aquí es que siente los síntomas de la abstinencia. Quiere decir que
Está la persona sintiendo, el cuerpo se resiente y le está dando síntomas cuando deja de usar la sustancia. Por ejemplo, cuando la persona está tomando todos los días y está tomando mucho y un día deja de tomar, entonces empiezan los temblores, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Ahora, hay 3 niveles de gravedad para diagnosticar esta enfermedad. Decimos que el nivel es leve si solo se están manifestando un par de síntomas de esta lista. El nivel se diagnostica como moderado si hay 4 o 5 de estos síntomas, pero si la persona está manifestando 6 o más de estos síntomas, decimos que esto es un nivel grave de adicción, ¿verdad? Y por cierto, quería decirles este último punto sobre la mayor tolerancia al uso de la sustancia. Esta simplemente es cuando la persona usa más para obtener el mismo efecto de antes, pero ya no le funciona, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer ese punto. Ahora vamos a hablar de los trastornos coexistentes. Esto simplemente significa que ha habido una diagnosis de algún otro trastorno aparte del trastorno de uso de sustancias, alguna otra enfermedad mental, otro trastorno mental. Si la persona tenía depresión y empezó a tomar para no sentir la depresión, ¿verdad? Para adormecer su depresión. Entonces la persona continúa tomando a través del tiempo y ahora se le desarrolla la adicción. Ahora tenemos 2 problemas. Y a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que es un trastorno coexistente. Esto antes se llamaba patología dual o después le estuvimos diciendo comorbilidades, pero ahora le decimos trastornos coocurrentes o coexistentes, ¿ok? Otra forma en la que esto puede suceder es cuando la persona no tiene ningún trastorno mental y empiezan, por ejemplo, a tomar alcohol porque lo están disfrutando, porque en situaciones sociales y descubren que le encanta cómo se siente a la persona, ¿verdad?, bajo la influencia del alcohol, empiezan a tomar más a menudo, se desarrolla la adicción primero al alcohol y con el uso continuo, crónico de tomar y de usar el alcohol, se empiezan a agotar los neurotransmisores en el cerebro y uno de ellos siendo la serotonina. Y entonces cuando esto sucede, la persona desarrolla depresión. Ahora lo tenemos el ejemplo de la otra forma, ¿verdad? Cuando se desarrolló primero la adicción y después la depresión. Lo único que tiene que suceder para que una persona desarrolle la adicción es el uso continuo de esa sustancia, ¿ok? Ambos trastornos tienen que ser tratados para que haya una recuperación exitosa, ¿ok? Un poquito más de los trastornos coexistentes es que también podríamos verlo de esta otra perspectiva, que en vez de decir que es un desorden más el otro, sino que es más bien a donde se sobreponen o se superponen los trastornos mentales, ¿verdad? Donde intercepta. En el ejemplo anterior, la depresión con la adicción, ahí es a donde ocurren estos trastornos coexistentes. Algunos ejemplos podríamos decir, por ejemplo, el trastorno por el déficit de atención con hiperactividad, el cual casi siempre es tratado con un medicamento que es estimulante, como por ejemplo el Adderall, y entonces la persona empieza a tratarlo y después terminan adictos al Adderall, ¿verdad? Porque les encanta cómo se sienten bajo la influencia del medicamento. Otro ejemplo de trastorno puede ser trastornos de alimentación, cuando la persona está tratando de bajar de peso y entonces dejan de comer, etcétera, y descubren que cuando usan los estimulantes se les suprime el apetito y les da más energía para hacer más ejercicio, mantenerse más activos y comer menos. Entonces la persona empezó con un trastorno de alimentación y terminó con una adicción a los estimulantes. Ahora hablemos un poquito de la progresión de los niveles de uso. Y esto es bien interesante y es bien traicionero
esta transición, porque la transición es muy sutil y entonces la gente se engaña y no se dan cuenta. Y muchas veces la familia tampoco se dan cuenta cuándo es que empiezan a pasar de un nivel a otro, pero sobre todo para la persona que está usando la droga, empiezan con la abstinencia, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una persona que nunca en su vida ha usado ni las drogas ni el alcohol. Ok. Entonces un día empiezan a experimentar. La experimentación viene por cualquier motivo. Puede ser por curiosidad, por presiones sociales, por depresión o ansiedad, se quieren sentir mejor. Y entonces en la experimentación, en esta etapa, todavía no hay un comportamiento posterior de búsqueda de drogas, ni se sufren consecuencias relacionadas al uso de la droga, ¿verdad? Les gustan, pero no están pegados todavía, ¿verdad? Pasan de la abstinencia a la experimentación, de la experimentación pasan al uso social o recreativo. Aquí es cuando ya hay un comportamiento de búsqueda de drogas, pero es esporádico y es infrecuente, sin un patrón real establecido todavía, y la persona entonces continúa usando la droga, disfrutando sus efectos, y entra en sí en lo que yo personalmente le llamo la luna de miel con la relación con su droga, ¿verdad? Porque en este momento todavía no hay consecuencias negativas del uso de la sustancia, todavía se están sintiendo bien y están sintiendo los beneficios percibidos del uso de la droga. Eventualmente el problema es que la persona va a empezar a establecer el hábito del uso, haciendo la transición entonces al uso habitual. Ahora vemos cómo vamos moviéndonos en esta transición, ¿verdad? El uso habitual entonces, cuando emerge o existe ya un patrón de uso establecido, pero todavía no hay consecuencias negativas importantes con el uso de la droga, ¿ves? Entonces, esta es ya la etapa de la luna de miel que les estaba diciendo. La persona siente las ventajas percibidas del uso de la sustancia sin sufrir consecuencias negativas y entonces están felices, ¿verdad? Mientras tanto, continúan usando y el desorden continúa progresando, ¿verdad? Hacia convertirse a la adicción. La próxima etapa es el abuso de la droga, cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas causadas por el uso de la sustancia. Entonces ahorita ya vamos viendo cómo la transición, cómo ya están sucediendo consecuencias negativas, pero la persona continúa disfrutando de los beneficios percibidos de la droga y no la quieren dejar. Entonces llega un momento en que la persona cruza una línea invisible, que es la línea de la compulsión. Y aquí es cuando ya pasan del abuso de la droga a la adicción, ¿verdad? La persona pierde su habilidad de poder parar el usar cuando pasan esa línea invisible de la compulsión. La adicción entonces es cuando se cruza esta línea invisible y la persona pierde el control. Hay gente que me dicen a mí, simplemente yo no puedo creer que esto de la adicción es una enfermedad. Yo creo que es pura falta de control y de disciplina, ¿verdad? De fuerza de voluntad. Entonces ahí es cuando yo les digo a ustedes, están 100% en lo correcto en que la persona ha perdido su habilidad de controlarse. Ya no tienen fuerza de voluntad, porque en este momento ya la persona desarrolló una compulsión para usar la droga, ¿verdad? Hay una compulsión por consumir, hay una incapacidad para dejar de consumir, no hay fuerza de voluntad que valga, ya la perdieron, porque el cerebro ya ha sido cambiado en su estructura y en su funcionamiento, ¿verdad? Y químicamente también ha cambiado. Entonces se desarrolla en ese momento una importante disfunción de la vida con el uso continuo de la droga, ¿verdad? Porque ahora la sustancia se convierte en el mecanismo de afrontamiento que les va a ayudar a sobrevivir de ahora en adelante. Y entonces, eventualmente,
el uso de la droga va a crear problemas nuevos relacionados a la adicción, además de los problemas que tenían antes de haber desarrollado la adicción a la sustancia. Por eso es que vemos que la persona va perdiendo el matrimonio, el trabajo, progresivamente se van poniendo peor, peor, peor. Entonces, como pueden ver, esta enfermedad afecta a la persona completa, total, donde tenemos la parte física, la parte espiritual, la parte biológica, sociocultural y la parte psicológica, ¿verdad? Hablemos primero del aspecto biológico. ¿Qué está pasando con la parte fisiológica del cuerpo de la persona, verdad? Tenemos aquí cambios permanentes estructurales en el cerebro, también cambios neuroquímicos y funcionales que suceden con el uso de la sustancia y que no se pueden reversar. Algunas veces tenemos la predisposición genética, pero esto no significa que por tener esta predisposición genética la persona va a desarrollar definitivamente una adicción a las sustancias o a comportamientos como por ejemplo adicción al juego de los casinos, los videogames y todas esas cosas, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que con el uso continuo de las sustancias que alteran la mente, sí se puede desarrollar una adicción, porque suceden los cambios estructurales y neuroquímicos y funcionales del cerebro que les estaba diciendo. Entonces, pues la persona puede tener predisposición genética y no desarrollar una adicción si no usan drogas. Y hay una persona que no tiene predisposición genética, pero sí va a desarrollar la adicción a la compulsión de comportamientos o de sustancia al uso de la sustancia, porque lo único que tiene que suceder para eso es que usen la droga por suficiente tiempo para causar los cambios en el cerebro que no se pueden reversar. Ahora, las razones por las que la gente empieza a usar, como dije, puede ser cualquier excusa, por curiosidad, por depresión, por lo que sea. No importa la razón por la que empiezan. Ok, el aspecto psicológico ahora. Esto es la parte que incluye la personalidad, los traumas pasados, los trastornos mentales coexistentes, la incapacidad individual para hacerle frente a las circunstancias de la vida. ¿Qué tan bien equipada está la persona, verdad? Esas son las partes psicológicas. El aspecto sociocultural es interesante porque incluye la influencia de los compañeros, los factores ambientales, culturales, la dinámica familiar. En la parte de la dinámica familiar, antes se creía que si tenía una familia que estaba muy disfuncional, tal vez eso iba a producir que la persona salga, ¿verdad?, desarrollando una adicción a alguna sustancia. Pero ahora lo que estamos descubriendo, pues, en años recientes es que en realidad hay gente que salen de familias muy funcionales, muy cariñosas, muy morales, muy buenas familias y los hijos resultan teniendo una adicción porque, como les sigo diciendo, lo único que hay que suceder, que tiene que suceder es que la persona use la sustancia por un tiempo sostenido, ¿verdad?, consistentemente para que hayan cambios estructurales en el cerebro. Y así se desarrolla la adicción. La parte cultural también interesante es que hay ciertos países donde la cultura nativa de ellos facilita tal vez la adicción a ciertas sustancias que se usan socialmente. Hay países en África, por ejemplo, donde usan el cannabis, la planta del cannabis, y usan el hashish como si fuera el tabaco, ¿verdad? Que se lo ponen en la boca y están sintiendo los efectos del cannabis. Hay países en Latinoamérica, en Sudamérica, donde usan la coca, ¿verdad? La hoja de la coca. Ahora en Estados Unidos, como ya ustedes están probablemente, ¿verdad?, todos sabemos, el uso legal de el alcohol, por supuesto, la nicotina y ahora la marihuana. Entonces ahora vamos a empezar a ver
un aumento de adicciones al cannabis aquí en Estados Unidos. El aspecto espiritual es súper interesante y no lo podemos ignorar. Esta es la parte del ser humano donde nosotros nos conectamos con la fe, nuestra creencia en un ser superior o en una mayor potencia, los principios de superación con nuestros valores éticos y morales, nuestras creencias religiosas y espirituales, y también es donde encontramos el significado y el propósito de la vida. ¿Ok? Pero cuando hay adicción, parece que esto se desconecta. La persona se desconecta en su conducta con estos valores espirituales de la persona, y esto explica entonces por qué es que tu ser querido está haciendo tantas locuras o las cosas que para nosotros son muy lógicas, ¿verdad? Y nos preguntamos, inclusive les preguntamos a ellos, ¿cómo es posible que vas a perder tu matrimonio y no te importa? Bueno, es que por dentro sí les importa, pero como perdieron su fuerza de voluntad, porque ahora la adicción se ha tomado de rehén la mente, ¿verdad? Y está dominando su comportamiento. Entonces, bueno, lo que nosotros deseamos hacer en tratamiento es motivar al paciente a que vuelva a unificar o a ayudar a restablecer la integridad y la totalidad humana cuando les ayudamos a que vuelvan a ordenar sus comportamientos y alinearlos con sus valores, porque esa desconexión espiritual es lo que hace que la persona haga cosas que nunca se imaginaron que iban a hacer o que no iban a hacer antes de convertirse, pues, de desarrollar la adicción. Entonces, por esta razón es que el modelo de la persona completa es lo que necesitamos también para poder tratar la adicción cuando la persona viene al tratamiento. Nosotros usamos la Sociedad Estadounidense de Medicina de la Adicción como el modelo para abordar todas estas áreas de la persona completa. Y la primera que evaluamos cuando la persona entra en tratamiento es las intoxicaciones agudas y abstinencias, ¿verdad? Queremos saber cuándo fue la última vez que la persona tomó o usó la droga, qué tipo de droga está usando, cuánto ha estado usando, qué tan a menudo está consumiendo, etcétera. ¿A qué nivel de abstinencia están en el momento en que nosotros los recibimos en el tratamiento? Porque tenemos que ayudarles y tratarlo, ¿verdad? Según el nivel en que esté en esa área. El segundo es las condiciones y complicaciones biomédicas. ¿Qué otros problemas médicos tiene la persona? ¿Está sufriendo, por ejemplo, de una pancreatitis relacionado al abuso del alcohol? ¿Está tal vez sufriendo con problemas en el hígado? ¿Tiene presión alta? Tal vez la persona ya ha desarrollado diabetes. ¿Qué otras cosas, problemas médicos, biológicos tiene la persona, verdad? La tercera es emocional, conductual, cognitivo, salud mental. ¿Qué otros trastornos de salud mental tiene la persona en este momento? Está presentándose con depresión, con ansiedad, con psicosis, y eso pues hay que tratarlo también. Las otras áreas se refieren bastante a lo que hacen los consejeros, los terapeutas de adicción. Vamos a evaluar cuál es la disposición o el interés que está demostrando la persona por cambiar, o sea, por dejar de usar la sustancia y entrar en recuperación. ¿Qué tan lista o qué tan dispuesta está la persona para desear cambiar o mejorarse, verdad? La quinta área es el riesgo de recaída o el uso continuado, donde ¿cuánto riesgo tiene la persona de recaer en este momento? ¿Verdad? Están equipados para entrar en recuperación y mantener su sobriedad. Nosotros somos responsables para equiparlos a ellos y enseñarles cómo afrontar la vida sin el uso de la sustancia, ¿verdad? Y la última área es la recuperación o las condiciones de vida o del medio ambiente. Por ejemplo, ¿tienen un medio ambiente que va a apoyar su recuperación? ¿Dónde está, en qué está la familia? ¿Dónde está la familia en este proceso, verdad? Tienen una red sobria de amigos, por ejemplo, y tienen los recursos en su ambiente para tener una vida saludable.
Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vienen al tratamiento para poder abordar todos los puntos y las perspectivas desde el modelo de la persona completa. Ahora vamos a hablar de la enfermedad del cuerpo y de la mente que llamamos adicción y por qué, ¿ok? Primero, esta es una enfermedad del cuerpo con cambios fisiológicos que están manifestados, ¿verdad? Que suceden en la estructura del cerebro, en la neuroquímica del cerebro, y es también una enfermedad de la mente que tiene cambios psicológicos y mentales y que se manifiesta en síntomas conductuales, ¿ok? Todos los aspectos de esta enfermedad, como les estaba diciendo antes, tienen que ser abordados y tratados para que haya una recuperación exitosa, ¿ok? Así es que acuérdense de esto. Lo que más sorprende a los seres familiares de esta enfermedad es que los síntomas de las enfermedades mentales son conductuales, ¿ves? Y esta es una enfermedad mental. Entonces, los síntomas de esta enfermedad de adicción se manifiestan de una forma conductual. Hablemos un poquito más ahora también del cerebro. Vamos a empezar a enfocarnos en el cerebro al nivel celular, ¿verdad? El cerebro está hecho del tejido cerebral formado por neuronas. Esas son las células del cerebro, son llamadas neuronas, ¿verdad? Y estas neuronas se agrupan y disparan juntas, formando redes en el cerebro. Estas conexiones, entonces, neuronales, forman las redes que parecieran, imagínenselo como si fueran autopistas del cerebro por donde viajan los mensajes en forma de neurotransmisores. ¿Ok? Eso determina los cambios estructurales del cerebro, para bien o para mal. Entonces las neuronas se conectan entre ellas de extremo a extremo en la sinapsis de las células y se comunican por medio de los neurotransmisores. Ahora, los cambios estructurales y químicos del cerebro se manifiestan externamente con los comportamientos. Acuérdense de eso. Parecido a las carreteras y las autopistas que están súper sofisticadas, imagínenselas de esa forma como la foto que les puse ahí, ¿verdad? Especialmente cuando la persona ya se acostumbró, se desarrolló la adicción y ahora la persona está acostumbrada a viajar en todas esas neurovías y esas carreteras lindas que tienen, sofisticadas y bien lujosas y perfectas, ¿verdad? Parecido, ¿verdad? Cuando uno se acostumbra a manejar a ir al trabajo, son bien fáciles de usar. Ya sabes cuándo va a ser tu salida y vas a doblar a la izquierda, a la derecha. Estas neurovías nunca van a desaparecer. Por eso es que decimos que la enfermedad es crónica, ¿verdad? Y que no tiene cura. Lo bueno sí es, como vamos a ver en la próxima diapositiva, que la solución está en la recuperación y vamos a hablar de eso un poquito más en la próxima. Entonces, cada vez que la persona repite el comportamiento de usar la sustancia, está reforzando esas neurovías de adicción y reforzando así en sí la adicción misma, ¿ok? Cuando la persona entra en recuperación, entonces es parecido a si estuviéramos diciendo, si pusiéramos el rótulo, ¿verdad? Que dice peligro, zona restringida, no pasen, no vayan aquí, nunca más. Entonces, vemos que las experiencias nuevas forman conexiones permanentes en el cerebro. Cuando se repiten los comportamientos y los hábitos, las conexiones se reforzan. También vemos que cuando la persona deja de viajar en esas carreteras, en esas neurovías viejas de adicción, en este caso, las conexiones se debilitan. La solución entonces está a que construyamos un sistema de carreteras de neurovías nuevas, consistentes con la forma de pensar y de comportamiento de recuperación para que la persona empiece su camino de recuperación, ¿ok? Entonces, de la misma forma, cuando la persona empieza a usar estas nuevas carreteras de recuperación y a manejar y a ir
viajar en ellas más constantemente, entonces esas también van a empezar a reforzarse. Ahora, estuvimos viendo al nivel celular, ahora vamos a ver al nivel del órgano, del cerebro, ¿ok? Vamos a echarle una miradita más de cerca al cerebro y específicamente al sistema límbico, porque quiero que veamos las partes del cerebro que están involucradas en el proceso de la adicción, ¿ok? El sistema límbico está en el centro del cerebro, como lo vemos en esta diapositiva. Aquí es donde el placer y la supervivencia residen en el cerebro, ¿ok? La actividad de la adicción ocurre principalmente en todas estas relaciones entre las partes del sistema límbico y cómo se comunican entre ellas y con la corteza frontal del cerebro. Ahora vamos a explicar un poquito más en detalle el daño que sucede en las vías neuroquímicas del cerebro. Ya dijimos cómo el cerebro se comunica entre sus partes por medio de ciertos neuroquímicos que llamamos los neurotransmisores. Ahora, el primer lugar que yo quiero que veamos es el nucleus accumbens, ¿ok? Porque este es el interruptor que dice, vamos, quiero más, hazlo de nuevo. Es la luz verde, ¿ok? Donde vive la compulsión en el cerebro. Y esta se desencadena por la dopamina. Esto piensa que el comportamiento o la sustancia es necesaria para el placer y la supervivencia. La próxima área que veremos es el área tegmental ventral. Esta área libera la dopamina hacia el núcleo accumbens, dándole la luz verde y señalando que se repita el comportamiento. Pero esta área tegmental ventral también detecta el glutamato que viene de la corteza frontal, donde le manda indicándole a esas células que dejen de liberar la dopamina hacia el núcleo accumbens y de esta forma cerrando el mensaje de la luz verde, ¿ok? Que contribuye a la compulsión, ¿verdad? Este es el mecanismo normal de cómo funcionan estas partes. ¿Ok? Por otro lado, la amígdala es otra partecita del sistema límbico del cerebro. Es bien importante porque le agrega emociones y envuelve con emociones todas las experiencias vividas antes de guardarlas en el hipocampo. Y como recuerdos o memorias. Y entonces cuando la persona se acuerda de una experiencia, ahora viene la experiencia con las emociones que sintió cuando la experiencia sucedió. Entonces esto está relacionado con lo que llamamos desencadenantes, los cuales pueden producir antojos y recaídas más adelante. A menos que la persona aprenda las herramientas para mantenerse sobrios y se preparen con anticipación por si acaso los encuentran, la persona termina cayendo en las tentaciones, ¿ok? Ahora hablemos un poquito más de la corteza prefrontal, porque aquí es a donde está la luz roja o el alto. ¿Y cómo funciona esto? En primer lugar, la corteza prefrontal es donde están el significado de la vida, la brújula moral, los valores personales o espirituales de la persona. Aquí es a donde uno se conecta con nuestros principios de superación, el sentido común, la precaución, etc. Entonces, normalmente la corteza frontal libera glutamato que va al área tegmental ventral, donde ésta lo detecta y lo recibe, indicando que se detenga el comportamiento, ¿verdad? Y por esta razón, aquí en la parte frontal es donde decimos que está el circuito del control del alto. Ok. Ahora, otro punto. Cuanto mayor sea el nivel de la dopamina que se suelta cuando la persona tiene su alta, ¿verdad? Con la droga, mayor será la huella del glutamato porque indica supervivencia. Entonces, esto bloquea y enllava en el recuerdo, en la huella de la memoria, también antes de guardarla en el hipocampo como una memoria, como un recuerdo. Y esos fuertes recuerdos, ¿verdad? Por la amígdala y por el glutamato, se convertirán en las señales y desencadenantes que tentarán a la persona y que los harán tropezar en el futuro.
Entonces, ese mecanismo de que la corteza prefrontal es el interruptor del alto, se comunica con el área ventral tegmental por medio del glutamato para que pare de mandarle la dopamina al núcleo accumbens. Ese proceso se descompone, se interrumpe cuando hay una adicción. Ese es el problema. Ahora lo que sucede es que el sistema límbico gobierna y anula a la corteza frontal y a las señales que le manda para parar el comportamiento. Se interrumpe el proceso y entonces la persona desarrolla lo que nosotros le llamamos hipoactividad de la corteza prefrontal. ¿Ok? El sistema límbico con sus instintos de supervivencia se apodera del cerebro. Es como que se lo toma de rehén y de sus facultades para poder cambiar su comportamiento. ¿Cómo entonces se desarrolla la adicción en el sistema límbico? Es un proceso muy simple en realidad. La persona empieza con una decisión voluntaria a usar las drogas o experimentar con el alcohol y que luego se desarrolla en una adicción, como ya hemos estado diciendo, ¿verdad? Con el uso continuo de esa sustancia. Entonces, la adicción funciona principalmente con la liberación de dopamina para recompensar los comportamientos instintivos, ¿verdad? Ya sea de reproducción o de supervivencia. Y está liberada cada vez que la persona usa la droga. Toda droga que produce adicción estimula la liberación de las oleadas de dopamina que le dan los altos, ¿verdad? Y no la libera en cantidad normal, sino que en picos. Entonces, las drogas adictivas estimulan esta liberación de dopamina. Como por ejemplo, háganse de cuenta que el cerebro es una naranja que está fresca y llena de jugo al principio. Y hagamos de cuenta que la droga es la mano que va a exprimir la naranja para que suelte la dopamina y los neurotransmisores que le van a dar el pico, las altas, ¿verdad? Cuando la droga es usada por primera vez, la naranja tiene todos los jugos frescos del principio, ¿verdad? Y entonces la cantidad que va a salir la primera vez que usan la droga es una cantidad altísima porque el cerebro está lleno de jugo, ¿verdad? Todos los neurotransmisores afectados con la droga se liberan produciendo un pico bien extremo. Ese es el high. Y la persona entonces se enamora con la droga y sus efectos. Entonces, con el uso continuo, cada vez que la persona usa la droga, es como si la droga exprime la naranja, que es el cerebro, ¿verdad? Como la mano exprimiera la naranja, soltando la dopamina y los otros neurotransmisores relacionados. Y esto sucede una y otra vez. Cada vez que la persona usa la droga, exprime más esa naranja y más jugo le saca, ¿verdad? Bueno, entonces de la misma forma, al continuar usando las drogas, crónicamente la persona anda buscando el alto que sintió al principio, cuando tenía más jugo disponible, pero ya no hay tanto. Eso resulta en un círculo vicioso de usar más droga para exprimirle más el jugo sin obtener el pico que tenía antes. Y entonces así es como se desarrolla la tolerancia a la droga. De esta forma, la persona tiene que usar cada vez más droga para producir los efectos deseados hasta que llegue un punto en que ya más droga no funciona. Ya simplemente no hay más jugo. Ya que importa que expriman más y más y más, nada más le van a sacar una gotita, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, ¿verdad? Continúa el proceso de el uso y la persona tiene que usar más droga. Llega un momento en que usan más droga para poder continuar siendo funcional. Ya ni siquiera usan la droga para sacar suficientes neurotransmisores que les den la alta, sino que para simplemente poder funcionar en la vida, ¿verdad? Y eventualmente, mientras continúan usando la droga y siguen exprimiendo, llega un momento en que ahora usan la droga para simplemente no sentir los síntomas de abstinencia. Ven la trayectoria. Al principio era para tenerla alta, después era para seguir, para nada más mantenerse funcionales, y al final es nada más para evitar
meterse en los síntomas, sentir los síntomas de abstinencia. Entonces, de esta forma, la droga se ha convertido en la forma más importante y principal de liberar la dopamina, porque el cerebro ya está pensando qué es lo que necesita para sobrevivir la droga. Entonces, en un momento dado, la dopamina se agota y decimos que la anedonia y la depresión empiezan a establecerse, ¿verdad? Entonces, ven la trayectoria de cómo sucede ese proceso. Es como seguir azotando un caballo muerto al final. Ya no tiene más que producir la persona. Esta es una gráfica para enseñarles, darles un ejemplo de cómo las drogas afectan al cerebro, siguiendo esta analogía de la naranja exprimida, comparando las actividades normales del cerebro, comparado con las anfetaminas y metanfetaminas. Simplemente no hay comparación. Y en estas otras gráficas, vean en la parte de la gráfica derecha cómo las drogas, ¿verdad?, fuerzan al cerebro a soltar dopamina, y noten cómo la cocaína es la que fuerza al cerebro a soltar más comparado a la heroína, el alcohol, la marihuana. Pero en la gráfica de la izquierda pueden ver cómo la metanfetamina es todavía muchísimo más alta que el pico de la metanfetamina comparado al de la cocaína. La metanfetamina exprime el cerebro completamente de su dopamina y de otros neurotransmisores, y por esta razón es que ustedes notan que cuando sus seres queridos están adictos a estimulantes y particularmente a ese, el bajón después de la alta es un bajón fuertísimo, los deja exhaustos completamente. Algunas veces pasan días sin comer, sin dormir, y entonces pues queda el cuerpo exhausto. Lo último que quería mencionar aquí era la nicotina, que nosotros siempre animamos a la gente a que dejen la nicotina también, porque puede provocarles una recaída de su sustancia preferida o hacerles más difícil que se mantengan sobrios. Y la razón de esto es porque el uso de la nicotina puede desencadenar el uso de otras sustancias porque las usaron juntas en los entornos sociales. Por ejemplo, cuando la persona estaba bebiendo y también fumando, o tal vez usan el cigarrillo, la bebida y la cocaína, o se van al casino a hacer apuestas. Y entonces todas esas adicciones van juntas, y el fumar puede funcionar como un desencadenante. En otras palabras, pues nosotros pensamos que dejar la nicotina realmente le ayudará a la persona a recuperarse, pero se consideraría que si la persona se abstiene del uso de la sustancia preferida, ya está en recuperación. Y entonces, si tu ser querido les está diciendo, sí, voy a ir al tratamiento a dejar la bebida, pero no estoy listo para dejar mi nicotina, pues yo dijera que no se desanimen, por lo menos están parando de usar las sustancias de preferencia que afectan su comportamiento más que la nicotina. Y tal vez podamos lidiar con lo de la adicción de la nicotina más tarde, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los antojos por las drogas. ¿Qué son los antojos? Estos son síntomas naturales de la adicción que en realidad no son culpa de la persona. Son muy subjetivos o individuales para la persona. ¿Por qué? Porque son muy específicos de los factores desencadenantes que la persona tuvo, ¿verdad?, en sus experiencias personales. También podemos anticipar este proceso durante la etapa temprana de recuperación, pero esta va a continuar mejorando con el tiempo. Entonces la recuperación va a requerir planeamiento, paciencia y también tiempo para lidiar con los antojos. Y una cosa más sobre los antojos que es muy importante. Hay que considerar cuál es la naturaleza original de los antojos, porque esta puede ser de origen fisiológico o pueden ser de origen psicológico, ¿verdad? Cuando el antojo es de origen fisiológico, se origina en el cerebro.
¿ok? Esto sucede cuando el cerebro está en abstinencia. Cuando el cerebro ya se acostumbró a funcionar con la droga o el alcohol, decimos que el cerebro ha creado un nuevo estado de normalidad a lo que llamamos alostasis. Como si el cerebro le dijera, bueno, ya me has estado dando la sustancia por mucho tiempo y me acostumbré a funcionar bajo el uso de la sustancia, bajo la influencia de la sustancia, ¿verdad? Entonces imagínense qué pasa cuando no le damos al cerebro la sustancia. Simplemente el cerebro se va a poner o bravo o resentido y se va a quejar y nos va a decir, ya me acostumbraste a funcionar con el uso de la sustancia, ahora yo quiero mi sustancia. Yo no me siento bien funcionando sin ella. Entonces, estos son los orígenes, esto es lo que produce los antojos físicos, ¿ok? Ahora, los antojos de origen psicológico suceden después de que la persona ya ha estado en recuperación por un tiempo, ya dejaron de usar la sustancia, ya pasó la desintoxicación aguda y los síntomas físicos de la abstinencia han pasado o ya se han mejorado. Entonces, la parte física no está tan involucrada con los antojos de origen psicológicos o mentales, ¿verdad? Ahora los antojos son de origen mental. Estos aparecen cuando la persona ya ha estado en recuperación por un tiempo y están conectados con las señales, cuando encuentran señales y factores desencadenantes que les dan la memoria, les traen a la memoria los recuerdos de haber usado la droga y entonces crean un anhelo mental, ¿ok? La mente se antoja de usar la sustancia para sentir de nuevo como recuerda sentirse cuando usaba la droga. Entonces, ¿cómo vamos a manejarlos? Si el antojo es de origen fisiológica, tenemos que manejarlo y resolverlo con la abstinencia. Esa es la medicina para el antojo de origen física. Al continuar y mantener la abstinencia, los antojos de esta clase se van a ir mejorando. Si esto sucede en la fase de abstinencia temprana, son síntomas neurológicos y fisiológicos del cerebro y a esto le llamamos síntomas agudos de abstinencia. Esto es considerado una condición médica y lo cual puede convertirse en una situación muy peligrosa e inclusive una emergencia. Los síntomas de abstinencia agudos de ciertas sustancias pueden ser más peligrosos que los de otras, sobre todo cuando estamos hablando de las benzodiazepinas y el alcohol. Y esto es porque producen un imbalance entre los neurotransmisores de glutamato y GABA. Entonces, con estas sustancias, los síntomas muy peligrosos, inclusive tienen una mortalidad del 40%, así es que si progresan a lo que llamamos el delirio tembloroso, tenemos que darles atención médica inmediatamente. En realidad tendríamos que evitar a que escalen a ese nivel. La primera prioridad es prevenir que los síntomas de abstinencia escalen al nivel de delirio tembloroso, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un familiar que ha estado consumiendo alcohol o las benzodiazepinas por un tiempo y ellos están sugiriéndoles a ustedes que quieren dejar de tomar repentinamente y por su cuenta, nosotros les recomendamos a ustedes que la familia le ofrezca apoyo y los lleven a recibir atención médica a una clínica donde pueden hacer su desintoxicación bajo la observación y atención médica. Así los asistimos con medicamentos en ese proceso y pues les ayudamos a que no escale al delirio tembloroso y para que estén más cómodos, pues porque así les ayudamos con las medicinas al cerebro a descomprimirse, ¿ok? Al fin y al cabo, pues entonces estos síntomas se van a disipar a medida de que la persona se mantenga abstinente y eventualmente los síntomas de antojos de esta naturaleza van a ser controlados o van a disiparse y entonces empiezan a emerger los antojos
de naturaleza psicológica. ¿Ves? Si el antojo es de origen psicológico, es cuando la persona está en tratamiento, por ejemplo. Nosotros nos enfocamos mucho en enseñarles cómo prepararse para cuando encuentren estas señales y desencadenantes. Hacer un plan es crucial. Tienen que prepararse. La asociación de los recuerdos con el uso de la sustancia ha estado presente durante mucho tiempo y no se puede deshacer, como habíamos dicho antes, y los desencadenantes abundan debido a que el consumo del alcohol y algunas drogas son socialmente aceptables. Entonces, estos antojos mentales son detenidos al establecer y practicar el comportamiento de recuperación. Ahora vamos a hablar del síndrome de abstinencia postagudo. Este es el periodo inicial que es necesario para permitirle al cerebro empezar a sanar. Es un proceso necesario en la recuperación inicial. Puede comenzar tan pronto como ocurra la desintoxicación. Y los síntomas pueden continuar entre 3 meses hasta inclusive 2 años. Pero al principio es cuando vamos a ver el mejoramiento más rápido, ¿ok? Esta es la forma en la que el cerebro corrige o recalibra los neurotransmisores y reduce la inflamación, ¿ok? La inflamación es al nivel celular. Con el tiempo, estos síntomas van a ser menos físicos y más psicológicos y emocionales. Es una condición temporal que puede conducir recaídas, sobre todo pues porque al principio la persona no está bien equipada para afrontar las tentaciones, ¿verdad? Y los desencadenantes. Y entonces por eso es que es muy importante que no solamente la persona se abstenga la sobriedad, pero que también empiece el proceso de recuperación y en un tratamiento para poderlos equipar. Con la recuperación a largo plazo, los síntomas se van a volver menos frecuentes y menos fuertes. Y entonces también podemos esperar que después de este periodo de sanación, la persona va a poder recobrar sus niveles normales de dopamina y también poder recobrar su habilidad de sentir la alegría de la vida, disfrutar de la familia, de su trabajo, etc. O sea que después de este periodo postagudo, la persona va a recobrar mucha función y se va a normalizar mucho. Esta es la cronología del síndrome de abstinencia postaguda. Es una gráfica de cómo los síntomas van mejorando, ¿verdad? A través del tiempo. También quiero que vean algunos de los síntomas para que no se preocupen mucho o no les sorprenda, ¿verdad? Cuando tus seres queridos empiecen a decirles que tienen pensamientos confusos, tienen problemas para recordar, ¿verdad? Problemas de memoria, no pueden concentrarse, tienen impulsos y antojos, tienen irritabilidad, hostilidad, cambios de humor y así hay varios más. No se sorprendan, inclusive alteraciones de sueño. Hablemos un poquito del tratamiento asistido por medicamentos. Aquí en Hazelden nosotros tenemos medicamentos disponibles para el tratamiento de adicción. El tratamiento es siempre individualizado y específico para cada persona o paciente, el cual es determinado entre el paciente y su proveedor médico y uno considerando, por supuesto, los beneficios y los riesgos de cada medicamento. Y quiero decirles también que el uso de medicina no va a ser no funciona como magia para mantener a la persona sobria. Esto es nada más para reducir la incomodidad durante la desintoxicación y su recuperación, para que se puedan enfocar ellos mejor en la recuperación y en aprender los conceptos nuevos que les vamos a estar enseñando en el tratamiento. Por cierto, el próximo punto es que la terapia de tratamiento de recuperación es absolutamente necesaria, aunque la persona esté usando medicamentos. Esto no garantiza sobriedad ni garantiza que se mantengan en recuperación si solamente usan medicinas.
La medicina y el tratamiento para la adicción son tres cosas principalmente. Primero que todo, la sobriedad. Segundo, la terapia de salud mental y de recuperación de adicciones. Y la tercera es ayudarlos con los medicamentos cuando se consideren necesarios. Los medicamentos que usamos ahora, la buprenorfina, ¿verdad? Que se usa para ayudar a prevenir síntomas de abstinencia en las personas adictas a los opioides. La Suboxona, ¿verdad? Que se ayuda a reducir o eliminar los síntomas de abstinencia de opioides, incluyendo ayuda con los antojos. También usamos la naloxona o el Narcan, pero también recomendamos a las familias que tengan Narcan en su casa por si acaso se encuentran con una sobredosis cuando tu ser querido está en la casa. Usamos la naltrexona, la cual se encuentra con el nombre de Revia en su forma de píldora, y la Vivitrol es la forma inyectable con acción prolongada que puede actuar hasta 28 días en el sistema de la persona. Estas están aprobadas para la prevención de recaídas en pacientes adultos después de su desintoxicación completa de opioides. Para el trastorno por el consumo del alcohol, usamos el tratamiento tradicional, el acamprosato, que reduce los síntomas de abstinencias al normalizar los sistemas cerebrales alterados por el consumo crónico del alcohol. La naltrexona también, que fue originalmente aprobada para el uso de opioides, disminuye la euforia inducida por el alcohol. La disulfiram, que inhibe la enzima involucrada en la metabolización del alcohol, y entonces cuando la persona toma, después de haber tomado esta medicina, se sienten muy enfermos. Los síntomas de la toxina provocan mucho malestar, y entonces las personas deciden tomar este medicamento más que todo como un impedimento o una fuerza disuasoria que ellos deciden tomar para no sentirse tentados a beber. Bueno, y estas cosas las pueden consultar más a fondo con los terapeutas de tu ser querido o los psiquiatras que están tratando a tu ser querido. Hablemos de las adicciones cruzadas un momento, porque esto también sucede, es muy común. Esto simplemente significa que hay dos o más comportamientos adictivos o dos o más drogas. La persona está adicta a una o más de una droga, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo ejemplo que les dije antes, la persona está adicta al alcohol, a la cocaína y a la nicotina, ¿verdad? El riesgo de adicción cruzada es mayor al principio de la recuperación porque la persona está más vulnerable a desarrollar una dependencia a una nueva sustancia. Esto es más porque no han podido desarrollar nuevas neurovías ni establecer nuevas neurovías de recuperación, y entonces cuando dejan de usar las neurovías de adicción a la sustancia preferida de ellos, descubren que si usan una sustancia nueva y les gusta, puede reemplazar la vieja. El otro problema con esto es que si están usando una sustancia nueva, casi siempre los va a llevar a la sustancia preferida vieja anterior de ellos, y entonces terminan con una adicción a 2 o 3 o más sustancias, y eso es lo que decimos que es una adicción cruzada. La prevención de esto está basada más que todo en darle educación al paciente. Hay que compartir con ellos los riesgos de usar drogas nuevas o diferentes cuando están tratando de usar la droga de preferencia de ellos. Y esta es otra razón por la que es tan importante la continuidad de atención médica, y tenemos que tener un compromiso continuo con los servicios de apoyo para que haya una completa recuperación. Ahora llegamos a las buenas noticias, y esto es que la recuperación sí es posible. ¿Y por qué la recuperación es posible?
Porque si la adicción ha sido el resultado de la neuroplasticidad del cerebro, ¿verdad? Entonces la recuperación también es el resultado de neuroplasticidad del cerebro. Después de la suspensión del consumo de las sustancias, el cerebro sigue respondiendo a las neurovías adictivas, pero el cerebro debe crear entonces nuevas neurovías sin el uso de la sustancia. Ahí es a donde entra la neuroplasticidad para la recuperación. La recuperación de una adicción requiere cambios importantes en los pensamientos, en los sentimientos y los comportamientos de la persona. Entonces, verán que cuando el cerebro se reequilibra para funcionar sin la sustancia, la mente también aprende a funcionar sin la droga y formando nuevas neurovías de recuperación, y a medida que la persona empieza a usar esos caminos nuevos de recuperación, se irán reforzando y así fortaleciendo su proceso de recuperación también. Entonces la recuperación ocurre cuando la persona detiene la actividad que provoca los aumentos repentinos de dopamina, se aprende a lidiar con los antojos, se aprende a controlar el estrés, y entonces finalmente la corteza frontal recupera el control sobre el sistema límbico del cerebro. Y lo que queremos entonces es que los hábitos nuevos y los patrones nuevos sean más fuertes que los hábitos viejos del uso de sustancia. Nuestros nuevos hábitos tienen que ser más fuertes y más prominentes que los patrones y los hábitos viejos de usar la sustancia. ¿Se acuerdan que las neurovías son autopistas de información en el cerebro hechas de neuronas que conectan y disparan juntas? Pues en recuperación, uno debe abandonar las neurovías que conducen a la muerte y el sufrimiento a través de la adicción o cualquier otro mecanismo de afrontamiento que no es saludable. Y entonces, en vez de eso, emprender en un viaje de recuperación, eligiendo nuevos caminos saludables que lleven a la vida, a la serenidad y a más alegría. Entonces sí hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza para la familia y para tu ser querido con adicción. Un estudio reciente publicado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas encontró que 3 de cada personas que experimentan adicción eventualmente sí se recuperan. Y sí es cierto que muchas personas vuelven a consumir después de un intento de recuperación, pero cuando entran al tratamiento, aun cuando lo hayan hecho varias veces, la mayoría de la gente se recuperan. Hay múltiples intentos, pero sí se recuperan. La recuperación de la adicción se asocia con muchos aspectos positivos independientemente de la edad. Pero la edad, hemos encontrado que la edad en que la persona se encuentra cuando llegan a la recuperación es muy importante. Entrar en recuperación de la adicción mientras se es joven parece que es una clave para obtener mejores resultados en la recuperación. Lo otro que es muy bueno y nos anima mucho es que se ha descubierto que las personas que se recuperan antes de tener hijos no solo pasan los genes de la propensidad a la adicción, pero también pasan los genes de recuperación a sus hijos, lo cual es buenísimo. Lo último que les quiero compartir es que quienes han recuperado, se han superado y se han recuperado del trastorno del uso activo de sustancias, reportan logros relacionados con la superación personal, el compromiso familiar, la participación cívica y económica, o sea que se convierten en ciudadanos rehabilitados y productivos. Hay mucha esperanza y hay mucha ayuda para las personas con adicción. Y con esto concluimos nuestra presentación del material educativo para el programa de la familia.
Esperamos que esta información les haya ayudado a comprender mejor la enfermedad de la adicción y que ustedes puedan iniciar su viaje de recuperación personal, que se sientan con más esperanza, que se sientan animados también a sentir más compasión a medida que aumente su nivel de comprensión, que esto les lleve a la compasión y al perdón y la sanación de sus relaciones con sus seres queridos que sufren de adicción. Y les damos muchas gracias por su atención.